¿Cuánto miedo frente a la vejez? ¿Cuánto terror, cuánta tristeza, desilusión y sobre todo arrepentimientos frente a la vejez? El paso de los años va a ser para todos, o sea, de eso no podemos escapar por ahora. La ciencia no ha descubierto la eterna juventud, así que por más que nos hagamos cirugías para quitarnos arrugas, no nos podemos quitar los años. El paso de los años nos lleva necesariamente a replantearnos. Hay personas que se empiezan a plantear una vez que ya llegó la vejez, porque la vejez también llega, así como el paso de los años, la senectud, donde bajan, el cuerpo empieza a explotar de alguna manera, los órganos empiezan a envejecer. Tenemos que prepararnos para ese momento, pero prepararnos no significa tener miedo, prepararnos significa tomarlo como una parte natural de estar vivos. Todos vamos para ese lado. Eso de que me estoy volviendo más joven, recuerden, no nos estamos volviendo más jóvenes. A medida que pasa el tiempo, necesitamos preparar, tener un plan. Muchas personas esperan que sus hijos los mantengan. Entonces ponen todo para sus hijos, para que el día de mañana sus hijos hagan exactamente el camino inverso. Le voy a dar a mis papás todo lo que ellos me dieron. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde la situación económica, la vida se pone cada vez más cara, no es tan fácil sostener a una persona que no está productiva, que no está generando. Entonces necesitamos ahorrar para la vejez, tener planes de retiro. Hoy las jubilaciones son muy escasas y no soportan la vida de una persona. Por lo tanto, confiar en que estoy pagando una jubilación, el día que llegue esa jubilación no me va a alcanzar para vivir. Entonces tengo que buscar planes alternativos, pero básicamente no voy a hablar de finanzas, sino de cómo nos sentimos emocionalmente frente a esa marea que de todas maneras se va a acercar. Una de las cosas que yo observo es que muchos papás le dan todos a sus hijos y no le exigen nada a sus hijos pensando que el día de mañana va a haber reciprocidad. Te tengo malas noticias. Los hijos hoy, por la crianza que tenemos, que la crianza empática, que entender, que comprender, parecería que los hijos solamente tienen derechos, pero no tienen obligaciones. Entonces, que no levante el plato de la mesa, que no contribuya en la casa, hay que darle, y solamente el hijo toma o la hija toma, sin poner nada a cambio. Parecería que vivimos en una era donde ser adulto está mal visto, por eso toda la publicidad apunta a los jóvenes, ¿no? Ser joven, vital, millonario, con un físico espectacular es como el paradigma. Lo que no nos enseña la publicidad, no nos enseñan en la mayoría de los colegios, en las universidades, es que envejecer también es una etapa muy importante de la vida. Y hoy que la vida se extiende más allá de los 80 años con toda tranquilidad, hoy la gente llega a los 90 años, también tiene que ver con la alimentación, también tiene que ver con, por ejemplo, el tema del alcohol, con el tema del tabaco, con el tema de cómo voy llevando mi vida, si es muy sedentaria. Entonces hay factores que todos sabemos que contribuyen a que posiblemente lleguemos a muchos años, pero maltrechos, en mal estado. Y hay otros factores como, por ejemplo, hacer ejercicios, alimentarnos, comer bien, descansar, etcétera, que hace que lleguemos también a muchos años, pero quizás con un mejor estado. El tema básicamente no tiene que ver con cómo llego físicamente o cómo llego mentalmente solamente, sino cómo llego emocionalmente. Yo noto que las personas al llegar a los 50 años, que sus hijos ya tienen más o menos 20, empiezan a plantearse, me voy a quedar solo, sola, si estoy divorciado tengo que estar con alguien porque no quiero pasarme mis últimos años en la soledad o en la penumbra, mis hijos no se van a hacer cargo de mí. Mis hijos van a hacer su propia vida, van a tener sus hijos y se van a ocupar de ellos y entonces yo paso a ser de descarte o paso a ser una molestia en la casa. Entonces tenemos que poder empezar a plantearnos cuanto antes acerca de cómo yo voy a planear mi vejez y a nivel emocional saber
que aunque yo la resisto, yo el otro día estuve con una persona, una señora, que me dice, yo me quito años. Siempre me quito años y me quito años. Y fui la otra vez, crucé a la frontera con Estados Unidos y me preguntaron del otro lado, ¿cuántos años tiene? Y me dice, como yo siempre miento, no sabía cuántos años realmente tenía. Y entonces le dije, yo nací en tal fecha, ¿no? Tal día y tal cosa. Y creo que muchas personas hacen eso, es como taparnos los ojos frente a una realidad, que es el paso de los años, donde los órganos dejan de funcionar, donde aparecen problemas que antes no teníamos. Es como cuando alguien dice, es que ahora me duelen las rodillas, antes no me dolía. Bueno, pero antes era antes, ahora es ahora. Una nueva realidad que puede extenderse por décadas, ¿eh? O sea, la vejez posiblemente empieza como a los 60, ¿no? Pues otros dirán no, antes, después, etcétera. Pero se supone que empezamos a envejecer a partir de los 25. O sea, ya no crecemos y empezamos a envejecer a partir de los 25 años. Lo que pasa es que se aceleran en algunos momentos a los 40, a los 55, a los 60, empieza como a acelerarse el proceso de deterioro. Entonces, saber eso, que voy a tener problemas para tener relaciones, que voy a tener problemas, que me voy a levantar muchas veces para ir al baño, posiblemente los hombres con el tema de la próstata, que empieza a partir de los 40, ya ni siquiera a los 45, 50. O sea, van a aparecer temas funcionales, pero sobre todo temas de autoestima. Hay muchas personas que dicen, yo quiero, cuando sea viejo, tener mucho dinero, por lo menos para comprar compañía, porque si no me quieren porque estoy viejo, porque no me veo bien, por lo menos poder pagar. Había una actriz en Hollywood que se llamaba Gloria Swanson, que decía lo siguiente, yo tengo que verme bonita a los 15, 16 años para conseguir novio, a los 30 tengo que verme arreglada para mantener a mi marido cerca de mí, y después de los 50 años tengo que poder arreglarme toda para no dar asco. Eso decía ella en los años 50, 60. Y yo no entendía, cuando yo era joven no entendía este concepto. Hoy que me veo que han pasado muchos años, empiezo a entender los miedos, quedarnos solos, que nadie quiera estar con nosotros, que no nos elijan como pareja, que ya no tengamos la misma potencia que teníamos antes, pero aparecen otras bendiciones que tienen que ver con que hay un montón de cosas que ya no nos importan, que hay un montón de cómo quedar bien, que quizás fue como un lema de por vida, que ya empiezas a decir, ¿yo por qué tendría que quedar bien si no quiero ir a esa fiesta, no quiero ir a esa reunión, no quiero pasar la Navidad con tu familia? Simplemente no lo hago. Y pago el precio de no hacerlo y no pasa nada. Empiezo a tener más seguridad en mí mismo, más seguridad en las cosas que quiero, claridad, saber qué cosas ya no quiero y de inmediato cortar. Es decir, tal vez antes aguantaba, soportaba con tal de no quedarme solo. Y hoy es como, no tengo ninguna necesidad de quedarme donde no quiero, de trabajar con quien no quiero, pero para eso tuve que trabajar antes en mí, en mi economía, en mis elecciones de amistades, de pareja. Es decir, hay todo un trabajo previo que cuando tienes más de 50 años necesitas tener resueltas. Es decir, hay que empezar a programarte para que cuando pases una determinada edad haya cosas que ya no sean importantes. Por ejemplo, el tema de las cirugías. Hay mucha gente que quiere quitarse papada, que quiere quitarse que el párpado, que se le cayó, que esto, que lo otro. Está perfecto. Pero si lo haces como una manera de quitarte años, te tengo malas noticias. No te vas a poder quitar los años. Te puedes quitar arrugas, te puedes quitar grasa, peso, pero los años hay que poder aquilatarlos. Es decir, que cada kilo que tienes, que cada año que tienes, sea realmente un quilate como de oro, que tú digas, soy abundante en experiencias, en logros, en caídas, en bajadas, y saber, cuando pasamos los 50 años nos damos cuenta que hay un montón de cosas, no solo que ya no nos importan, sino que hay un montón de problemas que ya no me hago con las cosas. Empiezo a tomar las cosas con liviandad, dejo de hacerme problemas por un montón de cosas. Claro, me hago problemas por otras. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a cuidar de mí? Voy a terminar en un geriátrico. ¿Quién va a ver? ¿Quién me va a ir a visitar? Tal vez nadie vaya. Quizás todo el mundo va a estar ocupado haciendo sus cosas
y tengo que prepararme para eso también y saber que a medida que pasan los años, esto es como una pirámide. Cuando somos jóvenes hay muchísima gente que nos acompañan, grupos de secundaria, de prepa, en la universidad, pero a medida que vamos creciendo, nuestros núcleos sociales se van achicando. Y cuando estamos más arriba, ¿qué pasa? Cuando pasamos los 40 años, empiezan a morirse los pares. Es decir, las personas que tienen la misma edad. A los 50 se van muriendo y nuestro círculo también se va achicando. Hay parientes, primos, tíos que van desapareciendo, abuelos que ya no están. Entonces empieza a haber una vida social que empieza a disminuir. Y tengo que poder avanzar en la vida sabiendo que los círculos se van a ir achicando. Entonces tengo que salir a mostrarme al mundo, a buscar nuevos círculos, a mostrar nuevas amistades. Yo he hecho un crucero por el Caribe, por ejemplo, donde gran cantidad de personas que estaban en el crucero superan fácilmente los 70 años. Entonces, tal vez sus hijos ya no están con ellos, sus nietos no están con ellos, pero no dejan de caminar, de andar, de divertirse. Entonces hay que buscar nuevos núcleos y saber que también en esos nuevos núcleos vas a conocer gente y que esa gente en cualquier momento también se va. Entonces empiezan las pérdidas. Yo creo que lo que más duele con el paso de los años no es el envejecimiento o los dolores o las articulaciones o el caminar más lento o el ya no tener la cantidad de aire, la cantidad de fuerza que teníamos a los 20, sino también la sensación de pérdidas. Cada vez estamos más solos, más solos, más solos. Y aunque tengas nietos, tus nietos son de otra generación. Tus pares van a ir desapareciendo. ¿Cómo nos preparamos para eso? Yo creo que no hay forma de anticiparnos, pero si sabemos que va a ocurrir como parte natural de la vida, podemos mirarlo de otra manera. Agradecer por cada día extra, sabiendo que hay muchas personas que quizás querían estar vivas y por enfermedades, por causas naturales, ya no están en este mundo. Saber que hay personas que hubiesen querido presenciar los días que yo estoy presenciando y que no tienen esa oportunidad. Entonces, volvernos agradecidos por cada día, por cada minuto, hasta incluso por cada mediodía extra que nos da la vida. Empezar a valorar, entender que también nuestros hijos, nuestros nietos, no van a tener el tiempo para nosotros porque van a estar en sus cosas y poder aceptarlo en lugar de victimizarnos, en lugar de reclamar que no me vienen a visitar, qué milagro que aparecieron, hasta que al fin se deciden. Porque sabiendo que a medida que pasan los años, las generaciones se van volviendo cada vez más individualistas. Vivimos en un mundo que la tendencia es al individuo, es decir, a irnos solamente pensando en nuestros intereses. Hoy los matrimonios jóvenes ya no quieren tener hijos, tienen perrijos, tienen hijos, perros o tienen gatos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el día de mañana van a estar viejos y solos, porque no es que no van a tener nietos, no van a tener hijos, por lo tanto no van a tener nietos y nos estamos encaminando, pero directamente, te diría, sin hacer como trágico, pero a una población cada vez más vieja y sin renovación, donde van a haber muchísimas personas jubiladas y poca gente joven que está trabajando porque al no tener hijos, al no tener nietos, se va acabando. Y esto tal vez suene catastrófico, pero tenemos que entender que cada vez estamos mirándonos más el ombligo, es yo, sin pensar que eso mismo me va a llevar a un estado de soledad. Ahora, yo decía, los hijos no son muy agradecidos, pero no porque sean malos, sino porque también los estamos criando de esa manera. Yo te doy todo y no te pido nada a cambio. Y los hijos están entendiendo que se merecen todo, que solamente tienen derecho, que no tienen obligaciones. Y por lo tanto, ¿cómo crees que el día de mañana, cuando estés viejo en un asilo o solo en tu casa, van a pensar en ti, cuando solamente le enseñaste a pensar en ellos y solamente en ellos, sin pensar en un nosotros, solamente yo, tú, y empezamos a solo yo importo, solo yo importo, solo yo importo, y cada uno de manera individual pensando que solo yo importo. Pero también esos hijos un día van a crecer y tal vez no van a tener hijos, no van a tener respaldo, no van a tener quien los acompañe.
Y no necesariamente una pareja te salva, porque también puede ser que al día de mañana tengas una pareja, pero que sea una pareja pesimista, que sea una pareja complicada, enfermiza, enojona, que todo le harta, que todo se cansa. Y recuerda que así como esta pirámide vamos ascendiendo y cada vez estamos en un estado de soledad, conseguir parejas también cada vez se hace más difícil, porque ya no hay pares y porque los pares que quedan puede ser que estén ocupados, o que quizás quieran tener un espacio personal, solitario e individual. Entonces, no es un tema sencillo, no es un tema simple, pero podemos empezar a mirarlo o a pensarlo de otra manera. Cada día que pasa, cada año que pasa, como una sensación de, wow, logré un año más en este mundo en lugar de otro año más perdido, otro año más en soledad, otro año más. Entonces, si no desarrollamos hoy alrededor nuestro un núcleo de acompañamiento con pares o con personas incluso más jóvenes que nos vayan acompañando, el día de mañana sí vamos a estar solos y de alguna manera no solamente solos, sino solitarios. Y no por elección, porque tal vez nos guste estar con personas, pero no siempre las personas van a querer estar con nosotros. Así que, gente, llegó el momento de empezar a prepararnos de cómo queremos llegar, ampliar nuestro núcleo ahora, dejar de suponer que porque tengo hijos, mis hijos van a estar para mí y darme cuenta que cada día que pasa es una bendición, que cada día que tenemos es la dicha de poder crear algo nuevo. Y si hasta el día de hoy te encerraste en ti mismo, pensaste que toda tu familia siempre va a estar a tu lado, tengo malas noticias, no necesariamente va a ser así. No por tener muchos hijos y muchos nietos significa que se van a hacer cargo de mí o que van a estar siempre a mi lado. Conozco personas que tienen 7, 8 hijos y la verdad es que uno solo lo termina acompañando. Y muchas veces es más doloroso ver que teniendo tantos hijos no me acompañan, que tal vez si hubiese tenido uno solo, ese estaría a mi lado acompañándome. Así que se trata de empezar a crear vínculos, a crear relaciones, a salirme de mi zona de confort y no suponer, no asumir que el futuro va a ser de una manera, pero sí prepararme para los posibles escenarios que puedan llegar a ocurrir. La vejez puede ser también un momento de felicidad y, como te decía, el momento donde hay cosas que te empiezan a importar menos y hay otras cosas que te empiezan a importar más, como las emociones, los sentimientos y sobre todo actividades más pequeñas. De repente vemos que las personas más grandes ya no cambian el guardarropa. Un joven hoy dice, no, ya este semestre ya me vieron en la uni con esta ropa, ahora quiero para el otro semestre todo un guardarropa nuevo, cosas diferentes, porque ¿qué van a pensar de mí? O sea, como si el mundo estuviera alrededor tuyo, o sea, y a la gente ni le importa. ¿Tú crees que alguien se dio cuenta si compraste un jean nuevo, te compraste una? O sea, ¿a quién le importa? Pero suponemos que somos sumamente importantes porque nos creemos el centro del universo. Hasta que un día nos damos cuenta que realmente no le importamos a nadie más que a nosotros mismos. Entonces, es momento de darnos cuenta que necesitamos superar esta necesidad de agradar a los demás, de soportar cosas que no queremos soportar, aguantar gente que no queremos aguantar. Y desde ese lugar empieza la felicidad completa, donde no solo tienes los años, tienes la experiencia, sino la posibilidad de elegir sin remordimientos, sin culpas y sin miedos. Soy Hugo Pereira. Si quieres ver el video completo, siempre entra a YouTube en Hugo Pereira Podcast, en Spotify también como Hugo Pereira Podcast, o por supuesto en Instagram como Hugo Pereira Training. Comparte este video porque estoy seguro que a mucha gente le va a venir muy bien entender, comprender, prepararse, no asustarse y sobre todo van a empezar a disfrutar. Te pido que me escribas también con los temas que te gustaría que toque, pero este tema de la vejez a mí me parece apasionante. ¿Por qué? Porque en realidad todos vamos para ese lugar. Gracias.